Bueno, de nuevo aquí les doy la muy bienvenida. Ahí está también Santos, que vamos ahí a hacer de este homenaje una hora de luz, una hora de conocimiento y una hora desde el amor. Para los que no me conocen, soy Marcela Vargas, terapeuta complementaria, facilitadora de Ho'oponopono, y junto a la Loreto Varela tenemos este espacio de Ho'oponopono, donde hablamos de esta maravillosa técnica, pero también hablamos de muchos saberes con el objetivo de entregar luz y conciencia en este momento tan especial que estamos viviendo. Bueno, y hoy día quiero comenzar, antes de ir a buscar a mi invitado, un invitado que ya es de la casa, eh, vamos a ir a homenajear ya casi un mes de la partida del maestro Hugh Lane, eh, toda su inusual forma de ver la vida. Por algo, Joe Vitale, que hizo un libro y hicieron varias cosas juntas, habló de él como el terapeuta más inusual del mundo. Vamos también a ir a revelar el secreto último del universo. Vamos a ir a hablar del amor, pero no del amor como nosotros muchas veces lo hemos entendido, ese amor condicionado, sino más bien ese amor incondicional. Y quisiera así para empezar, con justamente como él hablaba y como él em, nos entregaba su conocimiento, que primero es amar a la divinidad en este preciso momento que nos permite estar aquí, amarme a mí, amarlos a ustedes por estar aquí, amar hacia la divinidad de Hugh Lane, del cual vamos a hablar. Y les deseo, más allá de todo, la paz, más allá de todo lo comprensible, porque sí, vamos a ir a hablar de, de cosas que quizá nuestra mente pequeña no lo entiende. Vamos a ir a hablar con Santos Ávila. Él es escritor, él es terapeuta, es canalizador y creador de Ho'oponopono Life. Él también hizo un tributo y dije, bueno, ¿por qué no nos unimos ahí en estos dos saberes para poder entregarle esta información? Así que lo voy a ir a buscar por aquí, que lo vi. Espérenme. Hoy estoy tan contenta. Espérense. San... Uy, ahí sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, para vosotros creo que buenas tardes o buenos días. No sé en qué hora estás tú, Marcela. Yo estoy a las 6 de la tarde. Bueno, aquí son ya las 10 de la noche, pero bueno, es un buen horario también. Bueno, un placer estar aquí contigo y además por el motivo que estamos hoy aquí reunidos para honrar a este grande de la espiritualidad. Yo quería empezar con un poquito de humor diciendo que a este señor hay que hacerle un monumento porque esta persona a mí me dio permiso para tomar chocolate caliente sin sentirme culpable, convirtiéndolo en una herramienta de limpieza, de sanación, con lo cual creo que se merece cualquier homenaje que le queramos hacer o que le podamos hacer. Porque aparte, no, bromas aparte, en realidad nos hizo un gran regalo, un grandioso, de mucha sanación, de mucho compartir información que nos es útil y que nos ha cambiado la vida a muchos de nosotros. Con lo cual, lo del chocolate solo es una anécdota, pero realmente estoy contento de estar aquí contigo hoy para homenajear al doctor Hewlett. Sí, yo creo que él tiene muchas anécdotas que podemos decir que son bastante especiales, así tan especiales como cuando empezó en este camino del Ho'oponopono, ¿verdad? Bueno, él fue junto a su hija, a donde Monna Simeona, que era la gran maestra Cajuna, para que lo sanara de un herpe a su hija, lo cual lo hizo, y de ahí quiso entrar en los seminarios de Monna Simeona y, y tuvo que ir 3 veces porque encontraba que esto era absolutamente locura, así tanto como cuando hicieron los seminarios, muchas de las personas que tuvieron la oportunidad de hacer seminarios con él, también lo tildaron de loco, más aún el 2000.
10, cuando todavía no hablamos de todas estas cosas. Entonces siento que él tenía un gran sentido del humor, era muy sagaz, muy especial, eh, con una particularidad única de poder mirar la vida y esa energía y esa capacidad. Yo creo que era un gran canalizador también. Sí, porque al final yo creo que todos los que trabajamos con Ho'oponopono, al margen de que podamos trabajar con otras técnicas, yo en mi caso trabajo con los registros, pero sí que he observado que a lo largo de los años de la práctica de Ho'oponopono cada vez canalizas más y mejor. Entonces, todas las herramientas que conocemos o muchas de las herramientas que le debemos a él son canalizadas. Es información que a él le venía por inspiración, es como le llama él, pero al final es información canalizada. Entonces, bueno, es lo que dices tú, tenía un gran sentido del humor, yo me he reído mucho con él porque a veces él mismo se reía, a veces tenía un toque también un poco cortante con la gente que le preguntaba, pero a mí me gustaba porque era como una forma de despertar a la gente también, ¿no? A veces a ver, a nadie nos gustan que nos traten mal y que nos digan según qué cosas, pero a veces es que si no nos lo dicen con cierto tono, no lo entendemos. Y esto él lo manejaba muy bien, o lo gestionaba muy bien, no sé, me he reído muchísimo con él y sobre todo es que sigo aprendiendo, ¿no? Cuando me invitaste a participar, bueno, y cuando preparé yo el tributo que yo le hice en mi canal de YouTube, estuve revisando material que ya había visto muchas veces y es curioso que te das cuenta de que sigues aprendiendo, aunque veas un material que lo has visto 10 veces, 20 veces o 30 veces, como tu nivel de conciencia, tu nivel de sanación, de limpieza es diferente porque has limpiado durante ese tiempo, tu comprensión es diferente. Yo hay veces que me sorprendo todavía porque de pronto es como que llego a conclusiones que ya tenía, pero a un nivel más profundo. Y esto es lo que me encanta a mí de este proceso de la limpieza y de esta técnica tan sencilla, pero tan compleja de llevar en el día a día también. Sí, así, tal cual es. Siento que estamos, como él decía, esto de que esta cosa cortante y que no nos gusta que nos digan que estamos en lo incorrecto o de la forma que él lo decía, porque finalmente o estamos como, muchas veces lo digo yo y lo digo también en los talleres que hacemos, estamos en dos emociones, o estamos en el amor o estamos en el miedo. Y en el miedo es toda la gama, que es el miedo, la inseguridad, cuando me dicen que no estoy en lo correcto o la vulnerabilidad, todas esas son sinónimos del miedo y generalmente estamos ahí. Creo que conocemos muy poco de lo que se trata del amor, qué es el amor, qué es la divinidad, qué es ese lugar que Hulen hablaba mucho de la inspiración, que teníamos que ir a buscar la inspiración en nosotros y cómo lo buscábamos a través de las cosas que nos gustaban. Y eso muchas veces no lo hacemos, ¿no? Las cosas que nosotros nos gustan las dejamos de última por el deber, por esas creencias que tenemos. Entonces siento que cuando, como él dice, o estamos en las memorias o estamos en la inspiración. Y borrar esas memorias que tenemos nos hace llegar a esa inspiración, ¿verdad? Claro, mira, yo hay una cosa, tengo preparado aquí un poquito de bueno, de cosas, de atrezzo que le digo yo, porque justo como te digo, hace poquito hice una charla sobre esto y quería explicar un poco como él explica, ¿no? Las cosas, o sea, por supuesto va a ser a mi manera, yo no pretendo imitarlo ni tampoco faltarle el respeto, todo lo contrario, sino homenajearlo, pero él explica pues lo que estás diciendo tú, ¿no? Que o estamos en las memorias o estamos en la inspiración, entonces él explica una cosa que a mí me parece divertido. Va a ser un poco a lo mejor molesto porque voy a poner una luz, pero bueno, va a durar poquito. Él explica que nosotros somos esto, bueno, lo que se ve aquí, la luz es del aro que tengo yo aquí del foco, ¿vale? Pero somos esto transparente. Entonces, la divinidad es la luz que nos viene y nos inspira. Pero ¿qué ocurre? Que la luz siempre está funcionando y nos está inspirando, nos está tratando de conectar. Lo que ocurre es que ahí aparecen nuestros programas, nuestras memorias, y entonces es como que esto que somos pureza, que somos divinidad, se tapan con las memorias. Entonces la luz, aunque esté detrás, pues resulta que no traspasa. Y la luz está aquí detrás y la alejo que la está ahí enfocando, pero como aquí están los programas y las memorias no traspasa. Entonces, nuestro trabajo, según dice él, es borrar, borrar y borrar, limpiar, 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 para que podamos recibir esto, porque nosotros
él explica que somos perfectos y la única imperfección que nosotros experimentamos es la que tenemos con los programas, con las memorias. Entonces tenemos que volver a ese estado de cero que él explica para sentirnos, bueno, es un poco lo que también él lo compara con lo que decía Buda de la iluminación, o sea, es ese tipo es la misma idea, ¿no? Lo que pasa es que él lo explica desde la versión del Ho'oponopono, que son las memorias, los programas que hay que borrar para poder volver a ser nuevamente esto, transparente, y que la luz nos pueda llegar bueno, siempre. Entonces, él me gusta el concepto que explica de que somos perfectos, porque muchas veces nos olvidamos de eso y queremos cambiar cosas y queremos hacer cosas para transformarnos en otra historia, y él dice que realmente no tenemos que cambiar nada, que lo único que tenemos que hacer es limpiar los programas que hay en nosotros, que es lo que nos hace no experimentar la perfección de nosotros y de cada una de las personas o de las situaciones con las que interactuamos o nos relacionamos, ¿no? Entonces, este concepto a mí me gustó mucho, y cuando lo vi hacer este ejercicio así con la linterna, con la hoja, pues es como que es muy clarificador. Era una persona para mí con una capacidad didáctica muy grande, ¿no? Con una capacidad, muy maestro, ¿no? En el sentido de ser capaz de enseñar de una forma sencilla, que esto a veces cuesta, sobre todo cuando hablamos de temas espirituales que no son tangibles, que no son fáciles de racionalizar. Pues la forma en la que le explicaba es una forma que yo creo que estaba perfectamente enfocada para el niño interior de las personas. Sí. Bueno, él decía que él había venido a este plano a borrar memorias, porque él entendía que las memorias em, estaban como ligadas unas con otras, mis memorias con tus memorias. Entonces él cada vez que iba sanando de la forma que él sanaba, que sanaba 24/7, se iban desprendiendo por lo menos una parte de las memorias, y al mismo tiempo él venía a entregar esta práctica. Yo creo que él sin duda vino a hacer lo que vino, él tuvo muy claro cuál era su misión en este plano. Y ojalá nosotros, creo que cuando vamos borrando nuestras memorias, si estamos confusos, se va aclarando a qué venimos, porque el que venir no significa que todos tengamos que ser científicos o ser el presidente de una empresa, sino que venimos a ser felices. Entonces, acá el gran mensaje es, como dice el Shangri-La, búscalo dentro de ti, no lo busques fuera. Y cuando lo buscamos dentro de nosotros, empezamos a ver que está esa divinidad, como dices tú, y me gusta mucho ese ejemplo, porque también es aclarar que ese ejemplo de esta transparencia que tenemos con esta luz, ojalá la pudiéramos experimentar mucho en el día, pero que solamente quizás una vez en el día lo podamos experimentar, esa unión, es un paso enorme que vamos haciendo. Entonces tampoco desanimar, decir, bueno, nunca lo experimento, y yo creo que sí lo experimentamos en el día cuando trabajamos Ho'oponopono, Sí, porque al final yo, Ho'oponopono se trata de ir a la paz. yo creo que sí que lo vamos experimentando, sobre todo las personas que ya llevamos un tiempo, pero incluso aunque empiecen poquito a poco van notando, porque el sufrimiento se va dejando por el camino, se sufre menos, y esto yo creo que es el primer síntoma, o uno de los primeros síntomas. Sí que es verdad que esto seguro que lo habéis explicado vosotras también, que hay veces que cuando uno empieza a limpiar, si empieza muy de golpe, se puede poner todo patas arriba y parece que empeora todo, pero esto es pasajero. Pero no. Es pasajero, y es porque la basura tiene que salir a la superficie para empezar a tomar conciencia. Pero yo estoy llegando cada vez más a la conclusión que comentabas tú ahora, que él explicaba, de que yo siento que mi labor, pero ya no mía, sino creo que la labor de todo el que está ya un poquito despierto, es limpiar nada más, porque cuando tú limpias, y esto cada vez estoy yo como sintiéndolo a un nivel más profundo internamente, cuando tú limpias todo se orquesta, es decir, no tienes que hacer tanto esfuerzo, es como que la persona adecuada aparece, la situación adecuada aparece, y ese problema que te parecía que era sin solución, lo empiezas a solucionar o empiezas a entenderlo y empiezas a hacer un aprendizaje con respecto a ese problema o a esa preocupación. Lo que pasa es que todavía creo que se nos olvida a veces
aplicarlo pues prácticamente durante todo el día, ¿no? Y a veces yo me descubro a mí mismo diciéndome, Santos, ¿por qué no estás aplicando aquí Ho'oponopono si lo estás Ujú. aplicando en el resto de cosas? ¿Por qué en esta situación concreta no? ¿Por qué te has enganchado en esto? Lo que pasa es que ahora lo observo cada vez con menos culpa. Antes todavía sentía culpa cuando me veía ahí, cada vez siento menos culpa. Cuando me veo ahí simplemente me trato con más cariño y me digo, Santos, no pasa nada. Está bien, no te has dado cuenta ahora, pero ahora que ya te estás dando cuenta, limpia. Limpia. Y él estaba... No, la palabra que voy a utilizar es obsesionado, pero no es la correcta, pero es la que me viene. Obsesionado con transmitir la idea de que hay que limpiar casi de forma obsesiva durante todo el tiempo, ¿no? Entonces, él creo que lo aplicaba mucho, supongo que lo debía aprender de Morna, porque Morna supongo que estaba todo el día limpiando, o casi todo el día limpiando también con sus fórmulas, y supongo que él se dejó de alguna forma impregnar mucho por la presencia de Morna, que yo creo que fue clave, porque de hecho, revisando material, como te decía que estaba revisando también un poco para la charla de hoy, pues él explica, que yo creo que lo he contado también en algunas charlas y supongo que también me lo habéis contado tú y Loreto, que en el hospital él tuvo ayuda, porque parece que todo se debió a él, pero hay un momento determinado que él explica en alguna charla y creo que en el libro incluso que él tuvo ayuda y la ayuda fue de Morna, que Morna también limpiaba con él. Entonces, pues yo creo que ellos lo aprendieron mucho por el contacto también directo entre ellos, la maestra y él como alumno, y a nosotros quizás lo que nos ha faltado un poco es eso, ¿no? El tener, vamos a decir, la figura del gurú acompañándonos durante unos cuantos años, pero lo bueno que decía él es que no necesitamos ningún gurú realmente, que el gurú ya está dentro de nosotros y es un trabajo personal. Lo que pasa que, claro, cuando tienes a alguien que te está recordando casi todo el día el proceso de limpieza, también es más fácil para ti limpiar. Por eso yo insisto mucho en que conviene estar en contacto con material que te inspire. Yo a la gente que está en mi canal se lo explico, te digo, no es necesario que sea mi material, ¿no? Porque a veces parece como si quisiera uno promocionar solo lo suyo. Pero es importante buscar material que te inspire. Si te inspira el que compartís vosotras, el que comparte Mabel Katz, el que comparte quien sea que hable de Ho'oponopono, pues sí, estar en contacto con frecuencia con ese material porque te mantiene en el proceso de querer limpiar y de mantenerte motivado. Sí, qué bonito eso que dice. Yo creo que ha sido también como la motivación que nosotros tuvimos con la Loreto justamente de invitar a otros maestros de Ho'oponopono, porque nos vamos alimentando y vamos teniendo miradas, si bien es la misma, pero a mí me toca un proceso muy distinto que el tuyo, porque si bien hay memorias colectivas, pero yo tengo mis propias memorias personales, entonces puede que alguna persona se siente interpretada por mí, por mi historia y la forma como yo lo expreso, a Hulen y a toda la filosofía del Ho'oponopono, pero también tú tienes tu singularidad y eso es lo bonito, es cuando actuamos de nuestra singularidad y eso también es una palabra muy linda y que yo creo que eso es la palabra clave de estos tiempos, que sé singular porque cada uno viene en su propia singularidad. Y hoy día pareciera que el trabajo de hoy día, que yo creo que el Hoponopono ha sido tan visionario, es ir hacia adentro, el camino hacia adentro, el camino que si yo me sano, no tengo que ir a buscar las cosas que con tanto esfuerzo anteriormente las busqué y me volví a chocar con esas cosas o con Claro. esos impedimentos. Aquí es busca la paz y cuando estás en la paz, todo lo demás llega. Entonces, Hoponopono, uno dice, ay, pero ¿y entonces no tengo que hacer nada? No, creo que el hacerse responsable, como yo siempre digo, ¡put! Es difícil. Y yo siempre digo, muchas veces me río o lo hablamos con la Loreto, con gente. Claro, era mucho más fácil echarle la culpa a los demás de las cosas que me pasaban. Pero hoy día cuando digo ya no quiero, si me pongo a criticar a alguien, ya sé que es mi memoria. Si me pongo a hablar mal, por ejemplo, de un ser querido que me ha herido, es mi Mm. memoria. Y que esa memoria del ser querido que vuelve a mí, vuelve para ser sanado lo que mis ancestros no lo han podido sanar. Entonces al final está todo tocado por mí y para mí. Claro.
Mira, yo en mi canal de YouTube, en Ho'oponopono Live, siempre, bueno, muchos días empiezo las charlas dándole la bienvenida a los valientes del Ho'oponopono, porque eso para mí son valientes, o somos valientes. Aquel que asume la responsabilidad de sanar su vida es de valientes, porque es lo que dices tú, es mucho más fácil echarle la culpa a otro y en vez de asumir la responsabilidad de que tú estás creando eso. Yo me lo tomo también a veces con humor y me digo, y esto lo estoy atrayendo yo, pues vaya elección que he tomado de atraer esta situación, ¿no? Pero luego limpio y voy soltando, pero al final es esto. Hay una cosa que él explicaba, que hoy he recordado también, que él cuando tenía alguna duda, cuando tenía algún problema o cuando tenía que tomar una decisión, sobre todo quizá más en decisiones, él limpiaba 3 veces y luego se imaginaba que entraba dentro de la pregunta o dentro de la decisión, como si hiciera un acto simbólico de entrar dentro de la pregunta y ahí le llegaba la inspiración, con lo cual lo comparto porque a lo mejor a los que empiezan les puede parecer como muy complicado, pero a los que ya llevan un tiempo igual les apetece probar esta experiencia. Entonces es como que tienes que decidir entre A o B. Entonces él limpiaba 3 veces repitiendo gracias, 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 o te amo, o cualquiera de las palabras, y luego hacía simbólicamente como si saltara dentro de esa duda o de esas opciones, y ahí dice que le llegaba la inspiración. Entonces es una herramienta de limpieza que quizá no se comparte mucho, pero creo que para la gente que ya lleva un tiempo, pues quizá les pueda hacer ilusión empezar a jugar con esta idea también. Oye, qué bueno eso. Para la gente que no lo entiende tan bien, a ver, pongamos unos ejemplos de eso, así un ejemplo súper simple. ¿Cómo sería? Porque de repente decirlo en la teoría, lo que todavía no conocen, dice, y bueno, ¿y cómo lo hago? Dame un ejemplo simple de cómo Mira, hacer. por ejemplo, en esta situación, imagínate que tienes dos ofertas laborales que no sabes por cuál decidirte, porque las dos te interesan o porque una te interesa una cosa y de la otra otra y no acabas de ver si te conviene más una que otra. Entonces, piensas en las dos, repites, por ejemplo, gracias, 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 solo 3 veces, y luego es como si te imaginaras saltando dentro de esa duda que tienes de si la A o la B o si una opción de trabajo o la otra. Es algo mental, o sea, no es que tengas que ponerte a saltar ni nada. Que lo quieres hacer y saltar en casa, pues saltas en casa, pero quiero decir que es algo simbólico. Te imaginas dando el salto y entonces él explica que ahí te llega, es como si bajara la información de divinidad, la inspiración. Entonces, esto creo que lo cuenta en uno de los cursos y le preguntaba a alguien, dice, bueno, pero si no te llega nada, dice, limpias otras 3 veces. Como diciendo, si no, sigue limpiando. Pero por eso te decía que para alguien que esté empezando ahora, igual es como que le cuesta a lo mejor enfocarse en ello, pero para los que ya llevamos tiempo, pues puede ser una buena práctica como divertida, ¿no? Es decir, bueno, cuando tenga que tomar una decisión o cuando tenga duda, limpio 3 veces y voy a hacer este salto simbólico a ver si llega algo. Sí, buenísimo, buen ejemplo y ojalá que lo hagamos. Lo voy a hacer. Fíjate que yo vi también los seminarios, algo me acuerdo de eso, pero bueno, llega tanta información, la Claro. ocupamos, pues se nos olvida y estas conversaciones son muy bonitas porque yo creo que muchos de los que están acá le van a ir a recordar cosas que en algún momento lo aprendieron, pero se les olvida o no lo recuerdan. Claro. Oye, Santo, a mí me encantó que también ahí, volviendo a reestudiar todo el material que he tenido de Julen, me encanta lo que él habla del amor, que para él incluye el amor, cuando uno habla el te amo, incluye los tres elementos que pueden transmutar cualquier cosa, que él habla de la gratitud, de la devoción y de la transmutación. Entonces, y esas tres cualidades que tiene el amor son los cerrojos mágicos que abre toda la información del universo para que el universo se experimente en nosotros. Entonces es muy potente que solo diciendo te amo, bueno, hoy día eh, hablamos de las cuatro palabras, podemos hablar solamente el te amo y gracias, y ya estamos aplicando toda esta información que él le llegaba tan claramente y lo expresaba en sus cursos también. Sí, sí, es cierto. Es que el regalo yo creo que no se ha hecho, es que ha simplificado tanto el proceso, porque con Morna eran más complejos los procesos de
de transmutación, de limpieza, eran con oraciones más largas, tenían que hacer un listado también de todas las personas que se habían encontrado en su vida, de todas las situaciones, y limpiar con todo eso. Entonces, claro, esto al ego no le gusta todo ese trabajo espiritual, es como, uy, esto me queda como no me apetece ponerme con ello. Pero cuando te dicen que solo repitiendo gracias mentalmente puedes empezar a sanar tu vida, si ya no lo haces ahí, pues no sé si estás esperando una herramienta más sencilla, pero yo creo que no la hay. Puede ser que no la hagas porque no es tu momento. Yo lo he explicado también a veces, me ha pasado con algunas herramientas, con algunas técnicas me refiero, y cuando llegó el Ho'oponopono a mi vida yo no estaba preparado. O sea, sí que entendía más o menos de qué iba porque yo ya llevaba un trabajo personal, espiritual, pero lo probé 2 días y dije, uy, lo veo muy aburrido, no me veo yo capacitado de estar aquí repitiendo todo el día esto. Pero 3 años después, por suerte, mi vida estaba en un momento complejo a nivel personal, a nivel laboral, y ahí es como que me aferré a un clavo ardiendo, y el clavo ardiendo se llamaba Ho'oponopono, y ahí me enganché. Estuve como 6 meses trabajando día y noche con la técnica, y ahí di un giro a mi vida. Yo trabajaba haciendo una labor técnica en el mundo de la televisión, era infeliz, todo era perfecto desde fuera, pero yo me sentía infeliz porque el trabajo estaba bien remunerado, el ambiente era bueno, mis jefes me tenían bien, o sea, quiero decir que estaba bien en general todo, pero mi alma no se sentía feliz porque estaba haciendo algo que seguramente no era lo que yo quería o lo que el alma venía a hacer. Pero sí que aproveché para sanar muchas cosas allí, porque hice, como él explica, de limpiar 24 horas, y sané muchísimas cosas, y mi vida dio un giro, me dio un giro completamente. Yo estoy seguro de que si no hubiera hecho eso, yo seguiría todavía ahí en este tipo de trabajo que me hacía infeliz. Entonces, Sí, para mí es un qué regalo bonito. grandioso que nos ha hecho, ya te digo, o sea, el regalo más grande lo inició Morna y él lo ha completado, y ahora ya nos toca a los que venimos detrás seguir manteniendo sus enseñanzas, seguir haciéndolas evolucionar si es posible y está en nuestras manos, y sostener toda esa información que él compartió, que fue mucha, de algo muy sencillo o de algo que parece muy sencillo, pero que cuando empiezas a tirar del hilo te vas dando cuenta que es sencillo, pero aglutina todas las leyes universales y aglutina todo el funcionamiento del universo en algo tan simple como repetir una palabra o dos o tres o cuatro. Así es. Mira, a ti qué te pasó, por eso que somos tan distintos unos de otros. ¿A ti qué te pasó cuando tú lo conociste y dijiste, uy, qué fome, como decimos acá, qué aburrido hacer esto? Yo lo encontré increíble, porque no tenía nada más que hacer, quizás yo soy más floja, no tengo idea. Yo lo encontré increíble que solamente tenía que repetir 4 palabras y listo ya. Y, y, porque además, en lo particular, mi mente está siempre, o estaba, porque cada día menos, gracias al Ho'oponopono, estaba siempre haciendo interpretaciones de todo lo que me pasaba. Y tenía un diálogo interno, pero de una cosa, pero una cantidad, era de creativa mi mente, y hacía unas suposiciones y unas conversaciones, y yo nunca pensé que algo me iba a quietar la mente como estas 4 palabras. Jamás pensé, y hoy día no le doy, ya puedo tener esa certeza que cuando viene ese pensamiento digo, no quiero, ya no vale la pena tenerlo sosteniendo algo que me separa, porque cuando empiezan mis propias interpretaciones es porque me separa de la unidad. Claro, Entonces, tampoco sé lo que va a pasar, porque esa es lo que siempre el Ho'oponopono dice, no importa, no busques el resultado, solo limpia, porque como Hugh Lane decía, acá la divinidad no está ahí a la orden de nuestras peticiones. Él lo que quiere es que experimentemos esa expansión que es estar en la divinidad. Entonces no necesitamos pedir, sino que necesitamos experimentarlo. Y claro, experimentarlo se hace borrando. claro, y permitiendo. Hay una cosa que él también explicaba en sus charlas, en sus cursos, que es que no se trata de no pensar, porque hay gente que se enfoca en decir no tengo que pensar en nada, sino esto es para la gente occidental es casi imposible. A lo mejor para alguien de Oriente que lleve muchos años meditando, o esta gente que viene del Tíbet, que ya nacen casi con la meditación incorporada,
puede ser que les resulte fácil, pero en Occidente es imposible dejar de pensar o es muy difícil. Entonces él explicaba, dice, no se trata de no pensar, se trata de no actuar con un plan preestablecido desde las memorias. Es decir, se trata de permitir soltar esa información para que como tú actúes o como tú hables o como lo que sea que tú hagas, no venga de tus programas, sino que venga de la inspiración. Entonces no es una cuestión de obsesionarse, no tengo que pensar y tengo que estar en blanco, sino tengo que soltar lo que no soy yo, lo que son programas. El otro día en una de las charlas me comentaba una persona, dice, mira, me ha ayudado mucho este ejemplo y por eso lo voy a retomar hoy, porque igual ayuda. O sea, el ejemplo era, igual lo hemos hablado también en la otra charla, no recuerdo, pero el ejemplo es de la nevera o el refrigerador. No sé cómo lo llamáis allí, si le llamáis igual o... Sí, se entiende entonces, ¿no? Entonces yo el ejemplo que le pongo es que tú puedes tener una nevera o un refrigerador vacío y eso es el electrodoméstico en sí. Pero lo puedes llenar de cualquier cosa. Puedes meter fruta y verdura, puedes poner carne, puedes poner solo bebidas, puedes incluso puedes meterlo, llenarlo de droga o de cualquier cosa que se te ocurra. Pero el contenido que hay dentro no es el electrodoméstico. O sea, yo lo puedo tener vacío y sigue siendo la nevera o sigue siendo el frigorífico. El contenido no. Entonces, esto es un símil con nuestros programas. Es decir, yo soy, pero no soy mis pensamientos ni soy mis programas. Eso es algo que yo estoy alojando en mi subconsciente y que puedo sacar y que puedo vaciar. Y el Ho'oponopono va de eso, de vaciar esos programas para quedarme vacío y permitir que en ese vacío la inspiración de la divinidad llegue. Pero creo que es una forma a veces como más sencilla de entender. Decir, mira, la nevera la puedes tener llena de lo que quieras, pero el contenido que hay dentro de la nevera no forma la nevera, no es la nevera. Así que nuestros programas no son lo que somos realmente. Simplemente los estamos alojando, los estamos guardando y estamos en un momento evolutivo en el que ya no necesitamos seguir guardando eso porque tenemos que reconectar con ese estado de cero, con ese estado de antes de toda esta, de todo este caos mental, del ego, de todos estos procesos y las películas que nos contamos, ¿no? Y para eso es darse cuenta de que esa luz que yo ponía antes con la transparencia, nosotros formamos parte de esa luz, porque esa transparencia precisamente permite que la luz pase. Somos parte de Así. ello. Entonces, pues hay que borrar todos esos programas y ahí estamos. Y ahí estamos. Sí, así. Hay otra cosa que me gustaría ahí, no sé, ahí buscando esas cosas inusuales que tenía Julen en sus cursos de poder contar cómo hacía la limpieza. Entender que Julen ocupaba sin duda las dos partes del cerebro. Nosotros cuando estamos en esa cosa racional de nuestra creencia, estamos ocupando un solo lado. Y cuando le damos permiso para que venga la divinidad a nosotros, ocupamos el otro lado porque se hace expansivo, creativo, es algo nuevo, porque las memorias es lo antiguo, es lo que ya está ahí, que se repite. Como yo siempre digo, tenemos 60.000 pensamientos al día y son generalmente los mismos de ayer, de antes de ayer, de antes de ayer. Entonces, él tenía esa condición de trabajar sin duda, porque si se salió 3 veces del seminario de Mona es porque él también las pudo aprender, y eso es bonito también, que todos podemos ser, en cierta forma, podemos ser un Hulen. No necesitamos probablemente su guía, Sí. pero el camino se va despertando en nosotros. Y entonces él con estas dos áreas que podía ver, él podía ver estructuras, ver metafóricamente, podía hablar con todo lo que se manifestaba en su cotidianidad. Y es así como él decía, por ejemplo, cuando él entraba. Me acuerdo que en una parte del libro de Joe Vitale, él contaba que lo invitó a su ciudad en Estados Unidos, de Joe Vitale, y para eso hace una comida. Entonces invita a unos elegidos de Joe Vitale a comer a un hotel, y él lo primero que hace le dice, bueno, quiero el listado. Y él dice, ¿para qué quieres el listado? Porque yo quiero limpiar esos invitados, porque así me voy lo más limpio posible. Y luego, antes de empezar, él llega antes a la comida y dice, pide permiso para poder entrar al salón,
antes de tener la comida y que llegaran todos los invitados, para poder ir a percibir qué es lo que sucedía ahí. Y él entendía que esa pieza, por eso que, que me imagino los seminarios de Hulen era para ir con la cabeza abierta, todo Mm, disponible, porque decía, él entraba a esa pieza y podía comprender que esa pieza incluso tenía un nombre y tenía una personalidad, y le pedía permiso si podía entrar. Y si en alguna vez, que más de una vez le pasó, esa sala no le daba permiso, él empezaba a limpiar porque él decía, por lo menos quiero que este espacio esté lo más limpio posible para que todo lo que se vaya a hablar ahí claro. eh, sea de la más alta vibración. Entonces, de repente yo decía, claro, si eso lo aplicáramos, por ejemplo, yo tengo una reunión súper importante de directorio, no tengo idea qué, que tengo que presentar algo y sé que tengo un compañero que de repente me hace ruido o que mi jefe siento algo que puede pasar. ¿Qué pasa si nosotros hacemos eso? Y empezamos a trabajar Mm. primero con nuestros jefes o con la incertidumbre si les gustará o no el proyecto que voy a presentar para poder vender quizá, y luego llego un poco antes al lugar y me quedo ahí y me pongo a limpiar, experimentar eso, que es muy, muy bonito. Nosotros con la Loreto, cuando hacíamos talleres presenciales, lo hacíamos y es muy, muy bonito lo que va sucediendo porque yo no, probablemente no era lo que sentía, lo que podía sentir Hulen, pero sin duda estaba borrando también. Entonces eso es lo Pero mira, importante. No se sienten necesito, cosas. Yo hace ya años que hago todo esto que dices, porque yo, por ejemplo, con mis clientes siempre limpio, cuando me piden cita yo ya me pongo a limpiar, con todo, con todo. Hay una charla, una de las primeras entrevistas que se dio a conocer, no me acuerdo cómo se llamaba la chica que lo entrevistaba, era una señora y estaba con un médico también, bueno, le hacían una entrevista que fue sí, creo de las más conocidas, Elizabeth Montgomery creo que era, o Lisa Montgomery o algo así, no recuerdo exactamente, pero él explicaba que él limpiaba con todos los objetos, con la dirección de la casa, con la cámara, con las personas, con todo. Esto yo hace años que lo aplico, ya hace tiempo, llevo como vosotras, creo, unos 10 años, me parece que lleváis vosotras, pues creo que yo también llevo ya con esto. Y yo lo aplico desde hace tiempo porque él explicaba que si tú estás en paz con todo, que todo es conciencia, la cámara, el teléfono, el foco, todo es conciencia. Entonces, si tú estás en paz con todo eso, se va a desplegar el plan que la divinidad tiene para ese momento, ¿no? Entonces, el proceso de limpieza precisamente es para esto, según decía él, para que se despliegue lo que la divinidad tiene previsto para ti o para ese momento. Pero esto hay que permitirlo a través de la limpieza. Y hace poquito que me reía yo, lo contaba, no sé, creo que lo hablaba contigo un día que charlamos, es una tontería, no es algo que podamos decir milagro, pero es algo que a mí me divierte y me alegra el día, ¿no? O sea, de repente estoy pensando en algún producto que tengo que comprar, limpio, voy limpiando mientras voy al supermercado y me he encontrado con, o sea, no solo una vez, si te pasa una vez, dice, bueno, es coincidencia, pero es que me ha pasado bastantes veces que justamente el producto que yo quiero comprar está rebajado, me lo han rebajado a lo mejor durante 2 días o 3 días justo el momento que yo voy a comprarlo. Y entonces ya ni siquiera es por el dinero que te ahorres, sino es como un guiño para mí del universo, como que la divinidad te hace un guiño ahí como diciendo, sigue limpiando, que vas por buen camino, porque esto realmente funciona. Entonces, para mí eso ya te digo, no es algo que te cambie la vida, este tipo de ejemplo que te pongo, pero sí que a mí me divierte y me hace ver pues que de alguna forma el proceso que yo estoy haciendo está ayudando. Pero es importante, y aquí esto, él era muy tajante con esto, cuando le preguntaban, sobre todo por la gente del hospital psiquiátrico, dice, yo no hice nada por nadie, dice, yo estaba sanándome yo. Y esto creo que es importante que lo dejemos claro, que no es, aunque pueda parecer muy egoísta, no es egoísta porque cuando sanas tú estás sanando al mundo. Pero él no hizo la limpieza por ninguno de los pacientes ni por nadie, sino lo hacía para sanar él lo que había en él que le había llevado a ese lugar a experimentar aquella realidad. Entonces esto es importante. Yo siempre explico que parece un acto egoísta, pero es el acto más generoso que podemos hacer, porque yo me ocupo de mí, pero a la vez de ocuparme de mí estoy ocupándome de todo lo que se refleja mío en lo externo, de todos mis programas, de todas mis memorias, con lo cual si las sano yo, ya no se van a reflejar en lo externo. Y entonces ahí enlazamos con una de las frases que él decía,
que decía que resulta que amarte es lo mejor que puedes hacer para sanarte y para sanar al mundo, algo así. No sé si es literalmente como la decía, pero era ese concepto, ¿no? Entonces a mí esto me parece súper mágico porque nos han hecho creer que ser egoísta es algo malo y depende cómo ese egoísmo se plantee, podría serlo, pero cuando ese egoísmo, entre comillas, lo enfocamos a sanarnos nosotros mismos, resulta que es el mayor acto, el acto más generoso que podemos estar haciendo para todos los que nos rodean. Y enlazo también con la idea de que no estamos aquí para salvar a nadie, como decía él, estamos para sanarnos nosotros. Lo que ocurre es que al sanarnos nosotros se produce que en lo externo se modifica, se sana, pues lo que se borra en mí se borra en ti, lo que se borra en cada uno de nosotros se borra en los demás. Entonces, es que es muy profunda esta técnica, ya te digo, cómo algo tan sencillo puede ser tan profundo y llegar a la raíz de todo, porque en realidad llega a todo. Mm, sí, lo que tú hablabas, esto del supermercado, finalmente, ¿qué es lo que empieza a suceder cuando estamos en la divinidad? Primero, ya hemos hecho un trabajo tanto de observar mi pensamiento, en dónde está, en qué lugar está, y por eso decido borrar y limpiar. Y después nos empezamos a dar cuenta, como dices tú, que la vida se empieza a poner sincrónica absolutamente. Entonces, eso que dices tú, bueno, y yo quiero hacer esto, y me llega de la mano de cualquier cosa, pero me llega. Y me pongo a buscar otra cosa y me llega solita de otra forma. Entonces, es como, y esto que antes, hace 10 años atrás, lo buscaba tan incansablemente, hoy día llegan como caídas del cielo, literalmente. Entonces, muy, muy bonita. Hay una historia también muy bonita que hablan de que él siempre también recalca esto de buscar mi pasión, descubrir mi propósito, que tiene que ver con que amar lo que hago y haz lo que amas, porque eso es muy importante, porque yo puedo incluso hoy día no estar en mi propósito, pero si estoy todo el día quejándome que mi trabajo que me carga y que estoy ahí, que mi jefe, si, si sano y limpio incluso, porque eso es muy importante, si estoy aún y no me atrevo a cambiarme, por ejemplo, un trabajo que se me está haciendo insostenible, ama incluso ese dolor de levantarte todos los días en la mañana, de ir a trabajar ese lugar, porque ahí se va a ir a despertar muchas cosas y se van a ir a limpiar y probablemente rapidito me voy a ir de ese lugar si amo esa memoria dolorosa que tanto me cuesta. Y Claro. él lo dice mucho. Es que al final yo creo que el propósito, que muchas veces lo relacionamos con hacer lo que nos gusta, con el trabajo ideal, con la relación de pareja perfecta, yo creo que el propósito él lo tenía muy claro y es limpiar. Si tú estás limpiando, ya estás en tu propósito, si estás sanando. Decimos limpiando porque es lo que se utiliza en Ho'oponopono, pero si eso lo haces con otra técnica que te lleva al mismo sitio, perfecto también. Pero es aprovechar cada circunstancia, cada relación, cada cosa que te ocurre como una oportunidad de sanar algo en ti, de conectar, de hacer que tu conexión con la divinidad sea cada vez más grande. Entonces yo creo que siempre que estamos haciendo eso estamos en propósito. Otra cosa es que luego digamos, bueno, pues estoy trabajando en lo que me gusta o estoy haciendo o he creado mi proyecto, pero eso yo creo que viene de la mano, como decías tú, de ir sanando, aprovechando que estás en un trabajo que no te gusta, aprovecha para sanar, que es un poco lo que hice yo cuando estaba en la tele. Los últimos 6 meses yo En vez de resistirlo. estuve allí y gracias, 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 te amo, te amo, te amo, y estuve al completo. Entonces yo ahora cuando hablo de aquello, guardo un recuerdo muy bonito, es decir, yo no siento ningún rencor por aquella experiencia. Y lo pasé mal. Y vuelvo a insistir, no lo pasé mal por el entorno, ni por los jefes, ni por los compañeros, ni nada, sino porque estaba haciendo algo que no me hacía feliz. Mm, Pero todo lo demás estaba sí, bien, estaba bien pagado, estaba bien valorado, el entorno era bueno, la gente me llevaba bien con la gente, o sea, quiero decir, todo parecía muy idílico desde fuera, pero yo sabía que no era aquello lo que yo quería hacer y me hacía sentir sufrimiento, me hacía sentir mal, me hacía sentir que no estaba en el lugar adecuado, pero sí que estaba en el lugar adecuado porque estaba allí porque tenía que sanar lo que tenía que sanar allí. Cuando yo sané lo que tenía que sanar allí, las puertas se abrieron para ir hacia otra dirección completamente diferente. Y es entender que siempre estamos en ese punto. Hay una cosa en una de las charlas, en uno de los, creo que de los seminarios que hizo creo con Joe Vitale, que a mí me divierte mucho porque una señora se levanta y coge el micrófono y le pregunta, le dice, bueno, entonces,
si tienes que ir al médico, los terapeutas, a un terapeuta y ¿qué haces? Y él le contesta así un poco como de entrada, así como cortando, diciendo, pues lo que tú piensas. Y claro, la mujer se queda así como diciendo, bueno, sí, como lo que yo interpreto, no vale, es mi interpretación. Yo pienso que ella le dio vueltas a la cabeza diciéndote, si te estoy preguntando es porque no sé la respuesta, pero él le dijo, bueno, lo que tú crees. Y se quedó así un poquito, luego, después de reflexionar un poco, le contestó y le dijo, si tienes que ir al dentista. Ella incluso fue esa señora que incluso estaba muy molesta y se salió. Y después volvió. Sí, puede ser, no recuerdo ahora, pero el caso es que Sí. él, al final, después de darle un poquito de tiempo, después de haberle dicho ese comentario, se queda en silencio y dice, si te duele un diente o te duele una muela, ¿qué haces? Y entonces ella le dice, bueno, pues yo voy al dentista. Y dice, pues yo también, le contesta Hewlett. Y entonces luego ya empieza a explicarle, dice, lo que pasa es que yo limpio, porque si limpio, el dentista adecuado va a aparecer, o el médico o el terapeuta adecuado. Entonces es como, no es que tengas que dejar de hacer otras cosas. Si se te estropea el coche, pues igual tienes que ir al mecánico. Pero si limpias, vas a ir al mecánico perfecto para ti o el que te va a dar una oportunidad de sanar algo que tengas que sanar. Entonces, no es una cuestión de prescindir de nadie, ni de terapeutas, ni de nada, ni de otro tipo de terapias, pero sí hacer tu limpieza para que se despliegue lo que la divinidad tiene pensado para ti o las personas más adecuadas para lo que sea que tú estés necesitando. Ese momento para mí es como para mí lo guardo como un tesoro, porque fue como muy revelador. Y igual, ahora que lo he explicado, el que lo esté escuchando no le parece gran cosa, pero para mí fue uno de esos momentos en los que me tocó bastante a nivel profundo de entender. Sí. Hay otro también que acá está, lo tengo aquí, así como una cita, que estaba ahí caminando Hugh Lane, entonces él dice, le cuenta con la persona que estaba al lado, le dice que cada uno tiene su regalo, le dice. Entonces, creo que era Joe Vital, le dice, entonces le dice, en cuanto a Tiger Woods, le dice, como para tratar de llevarlo a otra pregunta, entonces él dice, él juega, Tiger Woods, juega un papel único en el plan divino, pero entonces él dice, pero cuando él comienza a enseñar, a jugar golf a otro, se va a perder de su plan divino, porque él viene a jugar golf, esto es como un ejemplo, Mm. pero él se va a desviar y se va a poner a enseñar. Y es así, cuando queremos hacer otra cosa, el éxito de repente se nos empieza como a desaparecer. Entonces él dice, recuerda cuál es tu papel en el plan divino. Y en el de Tiger Woods era jugar golf. Mm. Esto es el rol de nada más que de él. Y eso es muy bonito, que al final, ¿cuál es nuestro tema? Es ir a sanar para ver mi única, y cómo voy a descubrir mi único propósito, es amar y buscar lo que yo amo. Entonces dice, incluso le pregunta entonces, un empleado de limpieza, eh, ama su rol, va a amar a su rol. Y sí, sí, dice, si hay portero, hay basurero, que ama su trabajo. Y esa persona está en ese plan divino siendo el basurero y siendo el portero. Y así cada uno tiene su rol. Entonces, cuando quiero ser otra cosa, me desvío de mi camino y dejo de que se manifieste la divinidad en mí. Entonces fue como un ejemplo bien, Claro. eh, bien, Es que, bien bueno, también simbólico. ponía ejemplos o sea, como muy concretos y muy claros, ¿no? Imagínate en el mundo de los, bueno, esto no es de él o no se lo escuchaba él, ¿no? Pero me viene por inspiración cuando me estabas contando tú esto, pues imagínate el mundo de los colores, ¿no? Que los colores del arco iris, el rojo quisiera ser verde y dijera, pues yo me transformo en verde, pues nos quedaríamos sin el rojo, no podríamos contemplar la belleza de ese color, ¿no? Entonces es al final entender que todos somos partes divinas y que cada uno somos una parte concreta de esa divinidad, una pieza. Entonces, si yo quiero convertirme en, Manifestándose. claro, si yo quiero convertirme en otra pieza que no es la que soy, estoy privando al mundo de una pieza, estoy privando a la divinidad, al universo, ¿no? Entonces, al final es ser uno mismo, pero entendiendo que ser uno mismo es quienes somos ya, pero libres de toda esa programación, de todas esas memorias. Entonces, eso es a lo que venimos y a lo que vienen todos los demás. Entender que en realidad todos los demás son oportunidades de sanar. Y no siempre es fácil, ¿eh? Porque todavía seguimos mucho en la idea
de querer culpar a otros, ¿no? Entonces hay una de las charlas también explica que dice, tú eres perfecto, dice, y todos tus problemas tienen que ver con tus programas y tus memorias. No tiene la culpa ni tu madre, ni tu padre, ni el gobierno. Lo que estás creando tiene que ver con tus programas. Por supuesto que puede haber que haya programas que sean heredados de la madre, del padre y de todo. Esto también, claro que es así, ¿no? Pero al final da igual, porque en realidad son programas que están dentro de ti, que si tú los desactivas, los sanas, los liberas, dejan de afectarte al margen de que tu madre o tu padre hayan hecho las cosas mejor o peor. Entonces, es como dejar de culpar incluso a los ancestros por la herencia que nos han transmitido. Es entender que tú tienes tu subconsciente, tu niño interior o tu nijipili, donde tienes toda la información y con eso tienes que trabajar. No necesitas ni siquiera saber. Me gusta también cuando él le dice a algunos de las personas que participaban en sus seminarios que no necesitan entender o buscar el origen ni saber de dónde viene, sino que lo único que tienen que hacer es limpiar. Ahora estaba escuchando hace un ratito, una de las charlas, y él le decía a una chica sobre algo de la magia negra, que había no sé qué de magia negra en África, que de sus ancestros, no sé qué, y la chica pues ya quería como preguntarle más en concreto, ¿no? Pues que le diera más detalles. Entonces le ha dicho, no, no te preocupes de los detalles, no necesitas, simplemente limpia con esa información y suelta y vas a estar bien, no necesitas entender. Pero es curioso porque yo siempre digo a la gente que ve mis charlas que el entendimiento llega muchas veces luego, cuando has limpiado, no necesitas que llegue al principio, llega luego. Y si no llega, te da igual, porque como tú ya has sanado, has soltado la información que te estaba generando un problema, una preocupación, pues al final si estás en paz te da igual si no la has comprendido. Porque la parte que necesita comprender es la parte racional, la parte del ego. Nosotros somos divinidad, somos pureza y en esa pureza y esa divinidad más comprensión que podemos tener cuando estamos en conexión con la divinidad, que tenemos acceso a toda la información de la divinidad, pues creo que no necesitamos. Yo hay un ejemplo que pongo en uno de mis libros también, que lo he repetido mucho, ya la gente debe estar cansada de escucharlo, pero digo, mira, imagínate que vas por la calle en un sitio así un poco difícil de ir y te disparan y te dan en el brazo, ¿vale? Entonces, ahí tienes dos opciones. Puedes empezar a preguntarte por qué te ha ocurrido esto y decir, divinidad, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy buena persona, quiero entender, no sé. Cuando te quieras dar cuenta, te has desangrado y te has muerto. La otra opción es, me han disparado en el brazo, me pongo la mano en el brazo, intento apretar la herida y me voy al hospital a que me curen. Y cuando me curen, después ya intentaré averiguar el por qué ha ocurrido. Pero primero hago lo que es importante. Y con Ho'oponopono nos ocurre lo mismo. Queremos entender y darle vueltas a la cosa para soltar. Y hay que soltar, aunque no entiendas el por qué. El por qué ya vendrá luego, pero primero es soltar siempre. No Sí, empezar a preguntarte por qué y por qué no. Y esto pues sí. es una dinámica que tenemos que ir integrando. Y eso es complementario con esto de que entender que la divinidad es dinámica y el pensamiento es rígido. Entonces, cuando vemos, por eso que no necesitamos entenderlo, porque la divinidad siempre es dinámica y se va a manifestar de infinitas formas, no como mi pensamiento cuadrado quiere que las cosas tengan un inicio, una forma de que funcione y un final. Esto puede ser absolutamente patas para arriba de lo que yo pensaba y puede ser la mejor opción, aunque incluso sea totalmente patas para arriba cómo se fue dando eh, este desarrollo de las cosas que a nosotros nos cuestan entender. Y es ahí lo que él habla también mucho de esto, de cuando vamos a borrando las memorias, estamos en ese estado cero. Y él que siempre dice que busquemos en nosotros mismos el reino, en ese reino donde no hay límite, porque punto cero es eso, es dinámico, es sin límite. Y todo lo demás será dado por añadidura, o sea, por inspiración divina. Eh, Sí. ¿Y hay alguna otra cosa que me encantó que él dice? Con ese humor que tiene, dice, nos recuerda a todos que la divinidad no es un conserje, no pida cosas, solo limpie. Entonces me Claro. gusta eso. Sí, esto es divertido. Él lo explicaba de una forma muy divertida y a mí me gusta también.
Mira, yo te puedo, en relación a esto te puedo decir una cosa en la que estoy tomando conciencia ahora que estamos charlando. Era algo que ya sabía, pero como que ahora me está llegando a un nivel un poquito más profundo. Yo, como te decía, llevo 10 años practicando la técnica y sí que, y te puedo decir que a lo largo de estos 10 años no me ha faltado nunca nada que realmente necesitara. Sí que es verdad que hay cosas que a lo mejor no he tenido que me hubiera gustado tener, desde mis programas, desde mis memorias, desde mi ego, pero desde que yo practico Ho'oponopono siempre he tenido todo lo que he necesitado en cada momento. Y me refiero a todo, o sea, desde, bueno, a nivel económico, a nivel de todo. Todo, o sea, es como que se ha ido dando todo lo que he necesitado para mis aprendizajes, para mi sanación, para, para mi proceso evolutivo. Y esto me estoy dando cuenta ahora realmente, ¿no? Sí que, como te digo, sigo teniendo deseos, sigo queriendo cosas, sigo siendo un ser terrenal y todavía hay metas que yo me programo, aunque luego digo, bueno, ¿para qué me programo más si el universo es el que sabe y la divinidad es la que me va a guiar? Pero sí que tomo conciencia de eso, desde que yo empecé en ese momento a practicar hasta el día de hoy, siempre he tenido lo que en cada momento he necesitado para todos los procesos. Y él era algo que explicaba también lo que acabas de decir tú, ¿no? Que lo demás se da por añadidura. Él explicaba que una vez que tú limpias tus memorias, tus programas, va llegando todo, todo se va orquestando, todo se va organizando y tienes lo que es correcto y perfecto para ti en cada momento. Y es Sí. mágico. Oye, Santo, aquí que siempre lo dicen y me encanta que salga esto porque de repente nos ponemos a hablar y nos subimos un poco más y se nos olvida la gente que no sabe o sabe muy poquito, está recién entrando aquí. Entonces explican y me gustaría explicarlo porque una chica dice, ¿cómo puedo borrar para sanar? Entonces no me acuerdo quién es ella, Bertoldi Noemi. Noemi. Cuando decimos el borrar es qué es lo que te sucede, qué es lo que sientes con esa situación que te está pasando, que estás viviendo, qué te genera. Es eso que no puede sanarte. Si hay miedo, si hay rabia, si hay frustración, porque al final se trata de ese sentimiento. Entonces, cuando estamos ahí con esos pensamientos de angustia, de miedo, de sensaciones, es ir ahí cada vez que viene ese problema a tu vida, tú lo vas sanando y cuando empieza a bajar ese sentimiento, es que se va soltando, se va como desmalezando esto, se va abriendo ese espacio. Entonces, cuando se abre ese espacio, entra la inspiración en nosotros. No sé si tú le puedes agregar algo más de esto que lo hice tan resumido. Bueno, a ver, llamamos de forma borrar y limpiar, porque cuando tú estás trabajando con Ho'oponopono estás limpiando o borrando los programas que hay dentro de ti. Es como una información que hay dentro de tu subconsciente. Entonces yo lo suelo explicar con términos informáticos. Nuestro subconsciente o niño interior, que en Ho'oponopono se le llama un hijipili, es como un disco duro, o un llaverito de esos USB donde guardas la información pues, del ordenador o del portátil, ¿no? Entonces es un disco duro pequeñito, donde tienes información y en esa información hay información de tus ancestros, de vidas pasadas, de cosas de la infancia, y está teñida de sufrimiento y de cosas que no has resuelto tú o tus ancestros, con lo cual es una información que te genera una realidad en base a todos esos programas que no están, no son armónicos, no son Doloroso. perfectos. Entonces, con eso tú estás creando tu realidad. Entonces, cuando nosotros borramos o limpiamos, estamos vaciando ese disco duro, que ese disco duro está conectado al disco duro de la divinidad, que es un disco duro mucho más grande, es un disco duro grandioso, pero ese disco duro de la divinidad, la información que hay es perfecta, totalmente, para ti y para todo el mundo y para todas las circunstancias. Entonces, cuando tú vacías tu disco duro pequeñito, tu subconsciente, borrando, limpiando, la información que empieza a llegar es del disco duro de la divinidad y es información perfecta y entonces tú empiezas a ejecutar otros programas, pero son programas divinos en este caso, no son los programas de tus programas, Falso memorias, programa. lo cual es como si no fueran programas, son inspiraciones, pero para entender el mismo idioma, ¿no? Sí. Entonces, la práctica de limpieza pues es tan sencillo como repetir mentalmente gracias, gracias, gracias todo el tiempo, o te amo, te amo, te amo, o las 4 frases que son lo siento, perdóname, te amo, gracias, en ese o en cualquier otro orden, o muchas palabras más que hay. Pero eso es lo único que tienes que hacer, es como repetir un mantra mentalmente todo el rato, gracias, 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 o te amo, o lo siento, perdóname, te amo, gracias, y vas repitiéndolo una y otra vez
para no prestarle atención a esa vocecita del ego que tenemos aquí, ese monólogo interno, que se nutre, este monólogo interno se nutre de los programas que hay en el disco duro pequeñito nuestro y activa toda esa programación. Y con eso creamos una realidad, una experiencia de la realidad. Entonces esto es de lo que se trata de borrar. No sé si lo he Sí, súper explicado bueno. claro. Y sí, está súper bien explicado y súper bien complementado, porque muchas veces cuando están empezando, y siempre digo, lo que te va a ayudar es si tú estás sintiendo algo, bueno, cuando todavía cuesta entender esto, Sí, que baje tu sentimiento, porque ese sentimiento siempre es que nos separa de la unión. Y aquí hay algo también muy importante de tenerlo en cuenta cuando uno hace la práctica de Ho'oponopono, y el doctor Hugh también lo habla, que es acerca de las expectativas y las intenciones. mm, Pues nosotros tenemos muchas expectativas, bueno, ya, y cuando limpie, no me voy a ir me quiero ir de viaje, entonces me voy a no sé, sí, sí, voy a limpiar para irme de viaje, resulta que nunca me fui de viaje, pero si leo bien el mensaje me pueden pasar otras cosas más, mucho más maravillosas de lo que yo creía que claro, era, por ejemplo, irse de viaje. Entonces, lo que Hulen dice, que las expectativas, las intenciones para la divinidad no tienen ningún impacto. La divinidad siempre hará lo perfecto y correcto en su propio modo y en su claro, propio tiempo. Solo la divinidad sabe lo perfecto y correcto. Y cuando hago la práctica, ¿cómo se dice? Lo hago soltando y confiando. Yo creo claro. que eso es súper bonito, el de las expectativas y como, y como también en algún momento, y que lo hice varias veces, Joe Vitale, que yo, para los que no conocen, él estuvo parte en la película El Secreto, Mm, y él habla del poder de la intención, y cuando descubre Ho'oponopono dice, o sea, la intención es una memoria más. Con Ho'oponopono es sencillamente borrar, borrar, porque quizás mi intención estaba errada. Ir claro. a punto cero es mucho más poderoso que mi propia intención, porque dejo que se manifieste lo perfecto. Claro, hay que entender una cosa, también añadiendo a lo que tú comentas, que nuestras intenciones y nuestras expectativas nacen de nuestra programación. Es decir, yo quiero una casa más grande, pero porque mi ego, mi programación, mi disco duro está lleno con una información que me hace querer una casa más grande. Y a lo mejor resulta que quiero la casa más grande porque tengo un problema de autoestima. Si yo reparo el problema de autoestima, a lo mejor la casa en la que estoy ya es perfecta y no necesito irme a una casa más grande. Porque yo a lo mejor puedo conseguir irme a una casa más grande, pero igual soy infeliz porque no he sanado lo que tenía que sanar. Entonces, por supuesto que no se trata de no tener expectativas ni deseos, porque estamos viviendo en el mundo terrenal y vamos a seguir teniéndolos. Pero no hay que engancharse en ellos, hay que soltarlos también. Y hay que decirle gracias y te amo, o las 4 palabras, para soltar esa información también, porque también son programas que están generados en base a esa información que tenemos. Entonces tú puedes desear algo, pero ese deseo no te garantiza que vayas a ser feliz o que te vaya a aportar lo que tú querías. En cambio, cuando la información que te llega es de la divinidad sí que te dirige a donde tú tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer, que es perfecto para ti y que es lo ideal para ti. Entonces, vuelvo a insistir, no se trata de no tener deseos, pero no engancharse en ellos. Hay que decirles gracias también. Mira, a mí me apetece viajar, pero le digo gracias a este deseo y si luego viajo, perfecto. Y si no viajo, perfecto también. Es momento a momento decidir estar en paz. Este es el objetivo del Ho'oponopono, estar en paz interior. Lo que ocurre es que cuando tú Y el estás en deseo paz, inspirado, que eso también es claro, bonito, porque como dice lo que tú hablas también, no es que uno no tenga deseos, sino que ese deseo sea inspirado, porque todos hemos reconocido esa inspiración que yo digo, es como esa energía que viene de no sé dónde para hacer algo y cuando es como los creadores, como yo digo, los que hacen, los inventores, lo que es, pasa el tiempo, pasan las horas y uno no se cansa, porque la divinidad no se cansa. Entonces cuando yo estoy inspirada, es como que estoy creando con todo el universo en mí. Entonces ahí está el deseo, pero ese deseo inspirado, no ese deseo mental. sí, porque el deseo mental, como te decía, está basado en los programas que yo tengo y yo quiero algo concreto, pero porque pienso que eso me va a hacer feliz, pero son mis programas los que están hablando. Si yo limpio y suelto las expectativas ahí, quizá me venga eso, me venga algo mejor o no me venga otra cosa, pero yo voy a estar en paz porque voy a estar bien.
Entonces es esta la idea, no se trata de no tener deseos, sino decir, mira, incluso puedes hablar con la divinidad, decir, mira, divinidad, a mí me gustaría viajar, pero Ujú. lo suelto y lo dejo en tus manos. Si en mi plan está viajar y es bueno para mí, aquí estoy preparado con la maleta. Pero si no, pues no pasa nada. Yo disfruto del momento en el que estoy viviendo y con lo que vaya apareciendo en mi realidad. Y realmente funciona. Yo tengo algunas experiencias en las que he vivido cosas de este estilo, de soltarlas, de no engancharme a ellas, de cosas que a lo mejor no iba a poder hacer porque a lo mejor económicamente no me iba bien o porque por tiempo no tenía las fechas adecuadas y soltarlas completamente y hablar así con la divinidad, decirle, mira, a mí me gustaría hacer esto, pero lo suelto, lo dejo en tus manos, si puede ser perfecto, voy a estar aquí preparado y dispuesto a vivir esa experiencia, pero si no puede ser, yo voy a estar bien, voy a estar en paz y voy a estar tranquilo. Y se me han llegado a orquestar algunas cosas que yo decía, si yo hubiera querido preparar esto de forma consciente, necesito 3 o 4 encarnaciones para poder organizarlo todo como se ha dado. Y sin embargo, no he tenido que hacer nada más que limpiar y ha aparecido una persona que me ha propuesto esto y otra que me ha propuesto lo otro y se me ha organizado el plan que a mí me hacía ilusión vivir. Pero ha sido soltando. Ahora, cuando no he suelto, intento controlarlo, ya te aseguro que no funciona. O funciona Ah, peor. No. sí, así es. Qué linda conversación. Ya se nos fue la hora. Ya se nos fue la hora. Em, Podríamos seguir, no sabe, esto podrían ser como tres, porque de Sí. verdad estuve ahí muy metida, había un montón de cosas que me hubiera encantado ahí seguir contando de todas esas experiencias vividas de distintas personas que asistieron a su seminario, pero finalmente no sé que si te resuena, me encantaría por lo menos en mí aquí centrarme y después tú puedes ahí invitar a otra cosa, es hacer esa oración final que siempre hacía Julen y Mona Simeone, que es la paz del yo, que es una bonita forma de terminar con la paz del yo, esa paz que sea contigo, yo te doy toda mi paz, la paz del yo, que es la paz del yo soy, la paz por siempre, ahora y por los siglos de los siglos. Mi paz yo te la doy, mi paz yo te la dejo, no la paz del mundo, sino solo mi paz, la paz del yo. Pues es que no sé qué añadir ya, sino gracias, gracias, gracias. Sí. Gracias, gracias Santo, fue precioso. Espero que em, este tributo les haya servido a todos. Yo creo que siempre cuando hay más de uno que está aquí eh, en contacto con la divinidad, de seguro que pasan cosas maravillosas y yo sé que en esta reunión sí van a pasar cosas maravillosas, suelten y confíen y lo mejor para cada uno de todos los que nos están viendo, que nos verán y que nos vieron. Pues muchas gracias, Marcela, por permitirme participar de este proceso, por permitirme sanar y borrar y limpiar y bueno, no es que no te puedo decir nada más porque así como he tenido palabras para toda la charla, ahora ya no tengo ninguna y yo creo que es porque estoy en paz con el momento que hemos estado viviendo y agradecido. Bueno, muchas gracias a ti. Me encanta que la vida y el Hoponopono nos trajo para conocernos y para estar entregando este mensaje, este tributo. Y bueno, nos vemos pronto. Creo que nuestra próxima cita es este domingo a las 11 de la mañana. Vamos a estar hablando de canalizaciones, de, del Gran Sol Central y vamos a estar ahí hablando de muchas cosas con Paulina Preuser. Así que ahí vamos a estar contándoles. Te mando un abrazo a todos, que estén muy bien y lo mejor para ti y para todos los que están acá. Gracias. Chao.